Corrían los años 80. El sol se deslizaba entre las nubes, tiñendo el horizonte con tonalidades cálidas, mientras el joven Manuel, un muchacho común y corriente, trabajador en una compañía de seguros, por esos avatares de la vida, había conocido a una joven, la cual había permanecido fuera de su país natal por más de 10 años y que había regresado hacía no más de una semana. En las sombras de la noche y en los rincones olvidados de nuestra realidad, yacen historias que desafían la lógica y la razón. Historias que susurran desde el más allá, esperando ser contadas. Bienvenidos a un mundo donde el misterio y el terror se entrelazan, donde cada relato es una puerta a lo desconocido. Esta es Narraciones de lo Insólito, el último refugio para aquellos que buscan sentir el escalofrío de lo inexplicable. Prepárense para adentrarse en lo más profundo del miedo, donde las historias insólitas cobran vida. ¿Están listos para enfrentarse a lo inimaginable? Ella era Sofía, una chica de cabellos castaños y ojos claros, que había vivido en Estados Unidos durante toda su adolescencia. Habían transcurrido 10 largos años desde que ella y su madre se habían marchado al extranjero por motivos laborales de la madre. Ella había estado viviendo en tierras lejanas, pero finalmente el destino los reunía en aquel rincón de su país natal. Bastó solo una semana para que naciera una gran amistad entre estos dos jóvenes. A la semana de haber conocido a la extraña, pero bella joven, Manuel le propuso visitarla en su casa, a lo que ella accedió de buena manera. Llegando el día de la visita, nuestro amigo fue recibido por la madre de ella, una mujer elegante y sofisticada que parecía sacada de una revista de moda. Platicaron largamente y él pidió su permiso para trasladarse con la joven hasta la ciudad vecina a pasear. Decidieron pasar el día juntos, explorando la ciudad que había sido testigo de tantas vivencias en el pasado de nuestro amigo Manuel. Optaron por visitar un museo cercano, donde una exposición de cuadros esperaba para deslumbrarlos. Entre los lienzos, un cuadro en particular capturó la atención del joven. Era un paisaje marítimo. Mientras se sumergía en la contemplación del mismo, un murmullo en la sala inquietante lo sacó de su ensimismamiento. Volvió la mirada y vio a Sofía en el suelo, convulsionando con angustia. El pánico se apoderó del joven, pero rápidamente se unió a otros presentes para ayudarla. La alzaron, la situaron en una silla. Entre susurros, preocupado, él buscó desesperadamente en entender qué es lo que había sucedido, pero ella guardaba un inquietante silencio. Decidido a brindarle ayuda, el joven se dispuso a llamar a la madre. Eran los años 80, no habían teléfonos móviles. Tuvo que aventurarse en búsqueda de un teléfono público. Con la voz temblorosa, le explicaba a la madre de esta lo ocurrido, solo para descubrir un profundo secreto que rodeaba los ataques de su amiga. La madre de esta le preguntó si por casualidad en la exposición habían visto algún lienzo con la representación de algún pasaje marino, a lo que el joven respondió que sí. De inmediato comentó que no se preocupara, que al regreso a la casa ella le explicaría todo. Al regresar a la casa de su amiga, se encontró con la madre de esta, quien compartió una revelación que sacudió los cimientos de su comprensión. La joven había sufrido estos ataques desde hacía más de 10 años, vinculados a recuerdos de una vida pasada y un trágico accidente marino. Cada vez que veía un paisaje marino, eso le desencadenaba esos ataques. Fue debido a esto que estaban de vuelta en su país natal, ya que la joven insistía que en la capital de ese país se encontraba su supuesta antigua casa donde transcurrió su vida pasada. Allí ella tenía que visitar a su antiguo esposo, quien, estando en vida, tendría aproximadamente para el momento unos 80 años.
Nuestro joven amigo se encontraba casi en shock escuchando todo aquello. La madre de esta le pidió la colaboración para que la acompañara hasta la capital del país, donde la joven le dijo que tenía esa diligencia que hacer, ya que lo veía como el cierre de un ciclo en su vida actual. Con el corazón lleno de incertidumbre, aceptó acompañar a madre e hija en una búsqueda que los llevaría al origen de aquellos recuerdos dolorosos. Juntos emprendieron un viaje en busca de la antigua casa de la joven, siguiendo pistas que parecían extraídas de un relato de misterio. Al llegar a la ciudad, la madre le dijo a Sofía que guiara al conductor del auto en la ruta deseada. La joven guió al conductor con una determinación sorprendente, como si las calles de la ciudad fueran el escenario de una memoria que se resistía a desaparecer. El joven Manuel hablaba en la parte trasera del automóvil con la madre de la joven y le preguntaba si ellas conocían la ciudad, a lo que la madre de esta le comentó que nunca antes habían estado en esa ciudad y que su hija muchísimo menos, ya que se había marchado del país cuando ella era aún muy niña. Finalmente llegaron a una lujosa urbanización donde el destino parecía esperarlos con ansias. La joven procedió a decirle al chofer que estacionara, que estaban ante la dirección que ella buscaba, que esa era su antigua casa. Procedimos a bajar del auto. La madre preguntó a su hija: ¿por quién vamos a preguntar en esa casa? A lo que ésta, sin pestañear, dijo: por el señor Domínguez. La madre, extrañada y perturbada aún por todo aquello que estaba sucediendo, llamó al intercomunicador de la lujosa casa. De adentro respondió una voz que preguntó quiénes éramos y qué queríamos. Le respondieron que veníamos a hablar con el señor Domínguez, un asunto de mutuo interés. Quedamos atónitos cuando nos dijo que ya le daba parte al señor Domínguez para ver si nos podía atender. Al rato salió de la gran casa un hombre que se identificó como el mayordomo de la misma. Nos abrió, entramos tras de él y nos puso a esperar en una estancia en el jardín de esa gran propiedad. Al rato apareció un hombre entrado en años que se presentó como el señor Domínguez. La madre de mi amiga se levantó, le dio la mano a este y le dijo que su hija tenía algo muy importante que hablar con él. Este accedió, la joven se levantó y le pidió que por favor lo que le iba a decir fuera en privado. Este la condujo hasta la sala de estar de la casona, aunque no podíamos escuchar. Se podía ver lo que hacían a la distancia, ya que contaba con grandes ventanales. Veíamos que mientras la joven hablaba, el hombre a rato se levantaba del asiento, se echaba las manos a la cabeza, caminaba y se veía consternado. De repente, se vio como entró en llanto. Al rato, procedió a subir hasta el segundo piso de la casona y unos minutos después bajó con una especie de álbumes de fotos, los cuales estuvieron largo rato observando mientras nosotros esperábamos. Al rato salieron y ante la mirada incrédula de todos, ese hombre confirmó la veracidad de la historia de la joven, desenterrando recuerdos enterrados en lo más profundo del tiempo. En ese encuentro conmovedor, el joven presenció la culminación de una búsqueda de identidad que lo dejó atónito. El hombre nos pidió acompañarlos al fondo de la casona, donde estaba el estacionamiento de los autos. Al entrar, la joven señaló un auto que estaba tapado con una lona azul y dijo: ese era mi auto deportivo amarillo. El hombre procedió a destapar el auto y nos quedamos de piedra cuando vimos que en verdad era un auto pequeño deportivo amarillo. En ese momento, la joven le dijo al hombre que por favor le diera su diario, el cual ella había dejado guardado en la cajuela del mismo antes de morir. El hombre procedió a abrir el auto y, sorpresa, consiguió una libreta, la cual la joven reconoció como su diario. La joven se dispuso a despedirse de este hombre.
y le dijo que ya no lo vería más. Para el joven, aquel encuentro fue más que una simple historia. Fue un recordatorio de la fuerza de la determinación humana. Mientras regresábamos a la casa, el silencio era el eco de las emociones compartidas. En sus miradas se reflejaba el peso de lo vivido. El silencio era total. Al llegar al destino, Sofía procedió a dirigirse a su cuarto sin despedirse. El joven se marchó y a la semana de visitar nuevamente la casa de su amiga, pudo constatar que la madre de esta le dijo que lamentablemente tendría que volver a dejar el país, pues su hija sí se lo había pedido, con el pretexto de que tenía que ver a otro personaje muy importante de su pasado. Para nuestro amigo Manuel, todo aquello lo rebasó y decidió poner fin a esta temprana y corta amistad, sabiendo que esta joven tenía otro compromiso mucho más grande con alguien, con algo que él no acababa de comprender y que decidía dejar que todo transcurriera y él se apartaría.